¿Qué tiempo hace que no vas al dentista para que te revisen la boca, para que te revisen los dientes? No voy a ser yo quien te diga que vayas al dentista, porque ya ellos lo dicen muy frecuentemente, para recordar que es importante revisarnos pues de vez en cuando y así mantener los dientes sanos. Mal comienzo a hablar de dentistas y que me disculpen ellos, pero a todos nos cuesta trabajo, ¿verdad? Tener que ir para que nos metan todos esos aparatos en la boca y estén ahí trasteándonos. Pero la pregunta va, por otro lado, como podéis entender, ¿qué tiempo hace que no te pones en las manos del alfarero para que él te revise y él ajuste tu vida? Hoy vamos a pensar en esto, meditando en el Salmo 126, y vamos a orar al respecto. Quiero daros a todos la bienvenida desde la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz en Málaga y animaros a que os unáis a este tiempo de culto, de oración, donde queremos que Dios también nos muestre en su palabra aquello que es necesario para mantenernos sanos espiritualmente y haciendo aquello que Dios espera también de nosotros. Quisiera que orásemos antes de continuar y pongamos este tiempo para que el Espíritu Santo lo pueda usar también. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque nos das la oportunidad cuando hay errores, cuando hay desperfectos, imperfecciones en nuestra vida, de estar en las manos de tu Espíritu Santo, para que tú nos des forma, para que tú nos ayudes, para que tú nos perdones. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque tanto nos amas. Te doy gracias porque formamos parte de una gran familia. Te doy gracias porque podemos hoy abrir los ojos y saber que somos tus hijos y que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por todo bueno que haces, que siempre lo que haces es bueno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de meditar en la palabra de Dios, decíamos anteriormente que íbamos a dar oportunidad en cada culto de oración a que diferentes grupos de alabanza de distintas iglesias bautistas de España puedan también participar y guiarnos a nosotros en este tiempo de alabanza. El miércoles pasado estaba recordando, sí, fueron los hermanos de la iglesia de Denia que nos estuvieron guiando. Y en esta ocasión va a ser la iglesia más antigua de España, una iglesia que es también de referencia en la iglesia de la UEB, ya que es la primera iglesia evangélica bautista de Madrid y de España, que se conoce popularmente como la iglesia de General Lacy, porque está en la calle de General Lacy. Y hoy, de sus cultos, pues tenemos la oportunidad también de extraer algunas alabanzas, de las muchas que en sus cultos también ellos tienen para exaltar nuestro. Y damos gracias a la iglesia Lacy por esa iglesia hermana y por su grupo de alabanza. Este cántico dice: en todo tiempo te alabaré. Participarán ellos en este punto con una breve alabanza y luego también en la parte final antes de la oración. Vamos a alabar con ellos también al Señor. En todo tiempo
vamos a seguir meditando la palabra de Dios, como estábamos diciendo, en el Salmo 116. El Salmo 116 es un salmo conocido también por muchos de nosotros porque es uno de estos salmos cortos que estamos leyendo, que se llaman salmos graduales, que son cánticos, como decía, de unos cuantos versículos que se solían entonar para aproximarse a Jerusalén o al templo para un evento especial donde participaban los coros de los levitas. Y dice así este Salmo 126, que se titula Oración por la Restauración, cántico gradual. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En este salmo yo quisiera basarme para abrir una primera reflexión que tiene que ver con nuestra manera de vivir. En la vida cristiana hay un desarrollo, ha habido incluso un desarrollo histórico que aquellos que quieran analizar la historia de la Iglesia lo pueden constatar de forma muy clara, donde se han manifestado pues nuestras imperfecciones, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad en tantas cosas en las que muchas veces hemos caído. De ahí que se haya desarrollado también una ética que se llama una ética cristiana. En medio de los altibajos se ha querido regular todo ello e incluso se han escrito muchos libros sobre cuál debería de ser la postura del pueblo de Dios o de los cristianos sobre diferentes temas. Hasta tal punto es así que en todos los seminarios o facultades de teología, una de las asignaturas importantes que hay es la ética cristiana. Y la verdad es que cuando pensamos en la ética como el juicio sobre la moral, es decir, esas normas que nos pueden ayudar a dilucidar, a entender lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que hacer para andar con una moral adecuada, nos damos cuenta que es muy fácil aplicar normas o decir quién está haciendo bien o quién está haciendo mal. Bueno, es muy fácil hasta cierto punto porque muchas veces hay situaciones que son un tanto complejas, donde Dios tiene que iluminar y donde tiene que existir también lo que algunos llaman una ética de situación. Es decir, que dependiendo de lo que estás viviendo, ahí hay que ver pues cuál sería la ética más adecuada. Pero evidentemente que para nosotros la ética, los principios que nos ayudan a entender lo que estamos haciendo bien y mal, nos viene de la palabra de Dios. Y de hecho es importante que entendamos cuál debe de ser nuestro comportamiento correcto desde la guía que nos da la palabra. De hecho, en la Biblia yo creo que hablar de ética es hablar de otra cosa y que se le da otro nombre en que algunos prefieren no usarlo tanto porque les suena como poco práctico o demasiado espiritual, aunque yo las cosas espirituales no las entiendo tan espirituales sino son prácticas, no se pueden aplicar a la vida. El apóstol Pablo hablaba de ello y me refiero a lo que el apóstol Pablo también se refería a la santidad. Una ética cristiana en realidad es una vida de santidad, aunque hay muchos libros de ética cristiana, muchas enseñanzas que nada tiene que ver con eso. Y que para mí
me plantea muchas dudas en cuanto a que eso suponga una ética cristiana. Decía el apóstol Pablo cuando escribía a la iglesia de Tesalonicenses: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo para ello. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no podemos tener un comportamiento contrario a lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es nuestra santificación. Y no es que Dios sea vengador, son palabras que se utilizan para, en un contexto donde hay unos códigos de comunicación, se pueda entender que no somos nosotros los que tenemos que aplicar una justicia de ética cristiana a nuestros hermanos, sino que el Señor es el que tiene que hacer eso, aunque Él se valga de nosotros para ayudar. Y de esto yo quisiera hablar, porque esto es lo que tiene que ver con la restauración. Tristemente, en pocos libros de ética cristiana o en pocas facultades de teología he visto que se dedique el tiempo necesario, cuando se habla de la ética, el tiempo necesario para tratar lo que tiene que ver con la restauración, que es también un propósito fundamental en la palabra de Dios. Es más, es el leitmotiv, el asunto principal de la palabra de Dios es la restauración del hombre. Y esto realmente, la santificación, la restauración, comienza cuando uno es cristiano, cuando uno nace de nuevo. Y nacer de nuevo es un concepto bíblico básico para entender que uno no puede ser cristiano si no es regenerado por el Espíritu de Dios. Cuando uno no es cristiano, la restauración no tiene mucho sentido. Uno vive de una forma, de otra, prueba una cosa, prueba otra. Pero cuando uno es cristiano, tiene que vivir de una manera determinada y entender la restauración como algo que Dios nos da y que, como digo, comienza con esa experiencia de ser hijos de Dios. Cuando pecamos, hemos de levantarnos. Sabemos que efectivamente todos somos pecadores, pero por ello es que tenemos que estar dispuestos a ir a Dios para que nos ayude y nos restaure. Había un cántico que antes se cantaba bastante en todas las iglesias evangélicas, yo creo que del mundo entero, que decía algo así que como yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Y eso significa levantarnos cuando caemos. Eso significa reconocer que somos frágiles. Este es un cántico que yo creo que su sentido se ha perdido bastante en las iglesias. No se ve en la iglesia, es una confesión en los cultos, una confesión pública, donde digamos, Señor, restáurame, yo quiero ser como vaso en manos, en tus propias manos, en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Y cuando eso no se da en nuestros propios cultos, la predicación pierde efectividad. Es necesario que exista. El apóstol Pablo decía también, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí, un cristiano cae, pero también tenemos garantizado el perdón de Dios para levantarnos. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2, 1. Todos somos pecadores y por ello tenemos que cuidarnos cuando somos cristianos, porque la diferencia cuando somos cristianos es que aún siendo pecadores todavía, ya tenemos el propósito de no pecar. Pero si caemos, abogado tenemos en Cristo. Y os quiero decir más. La restauración es para las obras más valiosas. En arte, las cosas que no valen no se restauran. ¿Para qué? Se tiran. Sin embargo, cuando hay algo precioso, cuando hay una obra de arte, sea escultórica, sea arquitectónica, sea pictórica o sea de lo que sea, se quiere mantener en buen estado y se restaura. Mucho más, Dios quiere restaurarnos a nosotros, que somos un tesoro especial para Él, que somos sus hijos y que nos ama más que nada, tanto que por ese amor envió a Jesús a morir en una cruz para salvarnos. Y Él es quien quiere restaurarnos. Y Él es quien puede restaurarnos. Es solo la obra del Espíritu Santo quien nos puede llevar a esa renovación y levantarnos cuando caemos. El hombre, mi hermano, mi hermana, la iglesia debe de colaborar y puede ayudar a levantar al hermano que cae. Pero la restauración viene de Dios. A veces hay personas que quieren ponerse en lugar de Dios con aire de superioridad, como si ellos nunca tuvieran problemas para restaurar a su hermano. A veces lo que hacen es juzgarlo y hacerle un daño mucho peor. Como aquella restauradora de esa obra de arte en Borja, en Zaragoza. No sé si os acordáis, se hizo público, se hizo famosa esta restauradora, era una mujer en todo el mundo cuando intentó arreglar esa obra, pequeña obra pictórica del exe homo de ese lugar, de ese pueblo de Borja, en Zaragoza, en España. Un exe homo es una figura de Cristo. La desfiguró. Se había estropeado algo y la desfiguró. El trabajo que hizo fue ridículo, tanto que se hizo famoso en todo el mundo. Hay personas que son especialistas en terminar de arruinar a aquellas personas que necesitan ser restauradas. Porque solamente Dios es quien puede hacerlo. Y la iglesia tiene que participar en ello. Y los hermanos tenemos que participar en ello. Porque el propósito de la iglesia es proclamar ese mensaje de restauración. Y esto es de lo que nos habla este salmo. La restauración implica reconocer pecado. La restauración implica un arrepentimiento de aquello que nos ha llevado a pecar. Pero no solamente es reconocer pecado, sino que también supone desprendernos de aquellos hábitos, pensamientos o acciones que nos llevan a ese tipo de pecado, madurando y siendo de bendición a otros. Por eso el profeta Jeremías llamaba al pueblo de Israel a ver al alfarero trabajar, porque Dios quiere trabajar como ese alfarero, dándonos la forma como a vasijas de barro. Un cristiano que no es restaurado, un cristiano que no tiene experiencias de renovación y de restauración, es un cristiano extraño, porque todos somos imperfectos y todos necesitamos caminar en santidad y reconocer nuestros pecados y renovarnos, o mejor dicho, dejar que Dios nos renueve. El Salmo 126 nos está hablando de una etapa en la cual el pueblo había estado en cautividad por 70 años en Babilonia. En el año 516 a.C.,
Dios le dio la oportunidad de salir. Y aquí hay una oración pidiendo restauración. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El pueblo estaba clamando que en esa oportunidad para salir de la esclavitud hubiese una restauración en ese aspecto que fuese definitiva, que pudieran experimentar esa satisfacción como los arroyos del Negev. El Negev es un desierto en el sur de Palestina. Y los arroyos en verano están totalmente secos, desérticos. La tierra está cuarteada. Pero en invierno recogen mucha agua. Y esos arroyos secos se empapan, cruje la tierra y empieza a correr agua que da sentido a su zona para poder vivir, da sentido de vida, que crea vida y que mantiene pues todo aquello que es necesario en su entorno. Cuando un cristiano experimenta esa renovación como el agua que cae por esos arroyos del Negev, eso produce una experiencia que nos lleva a gozarnos. Trae alegría. Dice el versículo 2, entonces vuestra boca o nuestra boca se llenará de risa. Una boca llena de risa es una boca que comparte cosas buenas nada más. Y qué importante es vivir de esa manera como cristianos. Efectivamente, la restauración, en el fondo, es más que dejar de pecar. Es una reconciliación con Dios. Es estar en Cristo. Es experimentar con Él la justificación, ese abrazo restaurador de Dios. Entonces, dice este salmo, seremos como los que sueñan, versículo 1. Claro, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos caminando de su mano, cogidos de su mano, seremos como los que sueñan. Nuestra vida volverá a tener ese sentido. Proseguiremos esas metas, esos retos. La experiencia de la restauración nos incardina de nuevo en la proclamación del Evangelio. Soñaremos con que otras personas puedan experimentar esa salvación en Cristo. Y es por ello que daremos un testimonio adecuado. Es importante que nuestro testimonio se dé desde la restauración. Entonces dirán las naciones, dice el Salmo, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Pero eso supone que vean lo que Dios ha hecho. Eso supone que podamos confesar también nuestros errores, nuestra fragilidad y manifestar cómo Dios obra, cómo Dios es misericordioso. Cuando esto es así, comenzamos a predicar el Evangelio. Y este salmo nos habla de ello, de esos sueños que nos llevan a proclamar el Evangelio. Y aquí pone el símil de un sembrador. Un sembrador que sale llorando, sale con esfuerzo a sembrar la semilla. Y eso nos puede recordar la parábola del sembrador también que pone el Señor Jesús y que podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 22 y siguiente. Predicar la palabra de Dios a veces produce dolor, porque la semilla a veces cae en el camino y vienen los pájaros y se la comen, ¿no? El mundo la arrebata. A veces cae entre las piedras y no hay profundidad de terreno, no hay raíz y se seca rápidamente. La inmadurez, la falta de un compromiso fiel con el Señor. A veces cae entre espinos, entre la maldad, entre pecado. Y no somos capaces de reconocer la situación y el pecado ahoga la semilla. Pero la parábola dice que parte de la semilla también cayó en buena tierra y produjo mucho fruto. Y el Salmo nos habla que a pesar de que vayamos a veces llorando, sembrando esa semilla, volveremos con gozo.
con las gavillas, con el fruto, porque caerá grano en buena tierra y producirá mucho fruto. Y ahí tiene que estar nuestro sentir. Y tenemos que gozarnos y volveremos con alegría y tenemos que vivir con esa alegría, a pesar de que también haya lágrimas ante las personas que se pierden o aquellos que no están dispuestos a comprometerse con el Señor y que viven sin crecer en su voluntad, en lo que Él tiene para todos nosotros. La importancia está en lo que Dios hace y cuando nosotros estamos dejando que Dios produzca su obra en nuestras vidas y nos moldee y nos ajuste, estaremos también con la disposición, con el ánimo, con la alegría de compartir el Evangelio con otros. Mientras tanto, veremos cristianos apocados, que no están animados a compartir el Evangelio con nadie, que ven a las personas que se salvan y como si no vieran nada, porque necesitan ser restaurados. Hemos de sembrar desde la restauración de Dios, de la que Él nos da, renovando nuestras fuerzas en todos los aspectos. Cuando sembramos, no ponemos el valor en la pérdida de la semilla, en lo que invertimos, lo ponemos en el fruto que va a surgir de ahí. Irán dando y llorando, termina diciendo el Salmo, el que lleva la preciosa semilla. Y volverá a venir con regocijo, trayendo sus gracias. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios restaure lo que es necesario en tu vida? ¿Qué tiempo hace que no has reconocido el pecado que pueda existir y has permitido que Dios haga su obra de ajuste, de perdón, para ponerte en el nivel adecuado y usarte de manera que te goces y puedas ser de bendición a otros? Vamos a orar al Señor respecto a esto. Y me gustaría que pudiéramos orar también, y comparto como siempre a modo de oración a diferentes motivos. Sería bueno que oremos por todos los preparativos que en estos momentos la Unión Evangélica Bautista de España está haciendo. Vamos a tener una convención próximamente en octubre y también la Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España va a tener otra hora en septiembre, en este mes que entra. Y hay muchos preparativos, muchos enfoques. Queremos que Dios nos use, que Dios bendiga la unión que formamos también de iglesias para que España pueda ver que Dios está haciendo grandes cosas en sus hijos y que también deseen vivir esa restauración, esa salvación, esa vida. Oremos por la situación que hay en Afganistán. Que Dios permita en este tiempo proclamar de alguna forma salvación y vida. Y que nos ayude a nosotros también a estar pendientes para ser sal y ser luz. Oremos por la situación que está viviendo ahora Haití. La Unión Evangélica Bautista de España ha abierto una cuenta a través de su Ministerio de Obra Social y vamos a poner unas ofrendas allí si alguien quiere colaborar. También este domingo, si quiere, puede en la iglesia indicarlo, ya que se ha abierto una cuenta, como decía, y estamos aportando unas ofrendas como iglesia también. Ya tenemos destinada una cantidad de dinero y el próximo domingo todavía tendremos oportunidad para ofrendar, para ayudar a tantos damnificados en Haití. Me gustaría que orásemos también por la reunión de los líderes de la iglesia, en este caso de nuestra iglesia, y sería bueno que todos de la iglesia que seáis, oréis también por los que os presiden, por los que os guían, por las necesidades que hay en vuestras iglesias. En este caso nosotros tendremos una reunión del Consejo de Iglesia el día 2, que es jueves de esta próxima semana. Y tenemos que ir presentando cosas con todo lo que viene ahora ya después de septiembre. Cuando digo cosas, no digo cualquier cosa. Asuntos, temas importantes para la marcha de la obra de Dios. Oremos para que Dios guíe. Oremos para que vivamos en santidad
y así podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y oremos también por nuestros enfermos, los más jóvenes, los más mayores. Los que somos de la Iglesia de la Luz tenemos nuestro boletín que podemos seguir los temas, los asuntos. Vamos a estar orando también por cada cosa. Así como por las personas que no tienen trabajo, que están todavía en una situación delicada. Pues tengo una oración general y os dejo a vosotros también para que oréis por algunas cuestiones más particulares en todo esto. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, queremos vivir en santidad, queremos que tú nos ayudes a ello, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que esté mal en nosotros. Queremos vivir siempre en restauración, en santidad, en crecimiento en ti, para que tú también nos puedas ayudar aprovechando estos días y estos tiempos que estamos en este mundo para compartir tu palabra, para decir quién es nuestro Dios, quién es quien restaura y quien hace todo lo que es bueno, quién es el creador de este mundo, que Jesús es quien murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es quien resucitó y quien da vida y que su Espíritu Santo nos ha sido dado para continuar la obra en nosotros y en este mundo. Señor, úsanos tú. Bendice a los que sufren, bendice la situación que se está dando en Haití. Restáurala, Señor, tantas personas, tantos creyentes, tantos hijos tuyos. Muévete tú ahí, Señor. Muestra tu voluntad y ayúdanos a estar cercanos. Pedimos también por la situación dada en Afganistán. Son tiempos complicados. Y en los tiempos complicados tú traes, Señor, también palabra especial, avivamiento en tu iglesia. Y pedimos que eso sea también una realidad. Cuida a nuestros mayores, a los enfermos de nuestras congregaciones, a los jóvenes, a los niños. Llévales, Señor, llévanos a todos, como decía este salmo, a soñar con la realidad de que habrá mucho pueblo que se entrega a ti y tu iglesia experimentará día a día ese avivamiento que tú quieres que se dé como hijos tuyos que somos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Os dejo con una alabanza y os dejo y me uno a esta alabanza hermosa, que también es guiada por el grupo de alabanza de la Iglesia Bautista de General Lachi. El mejor lugar donde puedo estar es Cristo. Haz tu obra en mí, Señor. Vamos a tener este tiempo de oración, alabando al Señor también con esta alabanza que es una oración. Haz tu obra en mí. El lugar donde yo puedo estar, donde yo puedo vivir, es Cristo. Terminamos así. Dios os bendiga, os cuide. Vamos con ánimo, ilusionados, sirviendo a nuestro Dios en manos del alfarero. Say
y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.